Tenemos una temática sumamente interesante. Hemos estado en estos pasados meses hablando sobre la salvación eterna, ¿verdad? Y le expliqué también el por qué hemos tomado el tema de la salvación, ya que cuando comenzamos una nueva obra, y además de ser una nueva obra, también buscamos establecer la gente en su propósito e identidad, el por qué nosotros decimos que somos salvos. Explicar eso, mucha gente lo limita a simplemente, como he dicho en repetidas veces, lo limita a que me perdonaron los pecados o los errores cometidos, pero la salvación es mucho más que eso. La Biblia, especialmente las cartas paulinas, las cartas apostólicas, continuamente nos están enfatizando el porqué de nuestra salvación. ¿Qué necesidad había de que usted y yo fuéramos salvos para entonces poder ser integrados nuevamente? La salvación es el integration plan. Nos están integrando de vuelta a un propósito. Es un plan donde Dios nos recupera, nos atrae a Él, para que entonces nosotros podamos ser lo que antes habíamos, o lo que Él determinó de antemano que fuéramos, pero que en el propósito original, al principio, Adán rompió con eso, porque se desconectó de la vida, se desconectó del propósito, dejó de ser, ¿verdad?, ese hijo, esa familia que Dios quería para ser su propia persona, perseguir sus propios razonamientos, sus propios entendimientos. Incluso esto tuvo una consecuencia letal. Si usted ve, tuvo que ser removido del huerto del Edén. Tuvo que ahora comenzar a pasar vicisitudes en la vida, problemas en la vida. Tenía que esforzarse, trabajar, cuando al principio, cuando todo estaba en el propósito, diga conmigo, en el propósito, todo trabajaba bien, todo marchaba bien, él tenía toda la provisión de Dios. Es más, cuando él llegó al puerto, él no tenía que hacer nada, todo estaba allí. Ya Dios había trazado el plan para su familia, y Adán, como la representación de esta familia, tenía la responsabilidad de reproducir una familia espiritual, pero él falló en el plan. Entonces, la salvación lo que hace es que nos lleva de vuelta a ser familia. ¿De conmigo familia? Familia. Ser familia de Dios. Sin salvación no cumplimos ese propósito. Sin salvación no completamos la intención de Dios. Y es por eso que entonces Dios lo tiene que hacer sacrificando. Oiga bien, esa palabra tiene que ser bien puntual para nosotros. Sacrificando a su propio hijo. Eso es lo que la palabra en la Biblia, cuando usted lee el cordero inmolado, la palabra inmolado quiere decir ser puesto por muerte. Él tenía que, ya desde antes de la fundación del mundo, él estaba determinado para morir por nuestra salvación, para morir, para recuperarnos, para el propósito de Dios. Mire el gran amor de Dios. ¿Por dónde usted me prueba eso? No, Juan 3:16 que lo dice. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Verdad? Dice, de tal manera amó Dios. Entonces, a Dios, por amar a su familia, dio lo más preciado de Él, al Hijo eterno, para que entonces Él nos pudiera llevar de vuelta al propósito. Y en eso es lo que nosotros estamos navegando a través de esta serie, titulada La Salvación Eterna, y hoy y las pasadas 2 semanas hemos tomado la función del reino, porque cuando usted lee Apocalipsis capítulo 5, el versículo 9 y 10, una de las cosas que nos ha dicho, y nos ha hecho una nación de sacerdotes y un reino. Entonces nosotros somos un reino, y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el reino, gobierno del rey. En el mensaje de Jesús, cuando nosotros miramos a Jesús cuando camina la tierra, ese mensaje, Él no vino simplemente a establecer una religión. Jesús no estuvo aquí para hacer una añadidura más a lo que era el judaísmo.
El pueblo de Israel ya tenía una religión establecida, ¿verdad? Dios los había llamado con un propósito. Israel está establecido como un simbolismo. Estaba representando a la familia de Dios. Ellos eran el ejemplo que debían darse al mundo de qué es lo que Dios quería de su familia. Pero aún ellos fallaron en ese plan. Pero Jesús no viene a establecer una religión ni a presentar tampoco un sistema moral que se separe de Dios. No vino a crear una nueva filosofía, no vino a hablarnos de un nuevo sistema mundial que se establecería. Jesús vino a establecer, a revelar el reino de Dios como la realidad central del propósito divino. Oiga bien eso, porque eso es bien importante. Jesús, nosotros cogemos a Jesús, lo bajamos del cielo y allá Él, nada más, muerte por nuestros pecados, pero lo que Jesús vino a hacer fue a revelar el reino de Dios como el centro de todo el propósito de Dios. Porque desde el inicio de su ministerio, el mensaje de Jesús nunca fue periférico, no era algo secundario, no era un tema menor o una simple opinión añadida a algo que alguien estaba hablando, sino que fue fundamental porque constituía el núcleo de todo el propósito de Dios. Y ya nosotros hemos, en las pasadas prácticas o predicaciones, hemos definido lo que es el reino. Mucha gente cuando oye hablar del reino de Dios caminando allá en las nubes, buscando a ver dónde ven el castillo, dónde ven el asiento de Dios, dónde ven todas estas cosas, cuando la realidad es que Dios presenta quiénes son su reino, Él presenta dónde está su trono y Él presenta quién gobierna ese trono. Todo el tiempo, cuando Jesús está hablando, cuando los apóstoles están hablando, ellos la realidad del reino la ponen en una realidad presente, la ponen en nosotros, ponen a Dios gobernando sobre nosotros y sentado en el corazón de cada hombre. Es ahí donde Dios reina. Dios reina toda la creación, pero nosotros como parte de esa creación entendemos que ahora somos el asiento de Dios, es donde Dios está gobernando. Dios gobierna en su iglesia. Dios gobierna, Dios no, a pesar de que Dios gobierna toda la creación y aún la Biblia nos enseña que todos los sistemas que están establecidos existen por medio de Él. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Que todo, es más, nos manda a orar por todos estos gobernantes, nos manda a orar por todos los que están en eminencia. Él nos manda a orar por, entendemos que todas esas cosas son constituidas por Él. Él permite que esto suceda de esta manera. La Biblia también nos dice, si usted mira en el Antiguo Testamento, nos dice que Él es quien pone reyes y quita reyes. ¿Verdad? Entonces, si lo miramos con una mentalidad natural, a veces hasta nos parece un poco injusto porque vemos lo que ciertos gobernantes hacen. ¿Vale? Vemos lo que ciertos gobiernos en la tierra hacen, lo que ciertos reinos terrenales están haciendo, cómo oprimen a la gente, cómo oprimen, cómo se aprovechan del sistema para dañar a otros. Pero aún así, Dios gobierna sobre todas las cosas. Por eso es que usted ve muchas veces que un gobernante sube y otro gobernante baja. Lo pasó en Israel mismo. Israel tuvo reyes buenos, reyes malos. Reyes que hicieron la voluntad de Dios, reyes que no hicieron la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con la voluntad del hombre. Dios trabaja con nosotros. Él nos da la oportunidad, pero nosotros en nuestro caminar tenemos que decidir cómo vamos a caminar en Él. Lo único que Dios no hace es forzar a ningún individuo a que ese individuo se convierta en un monigote o un muñeco de su voluntad. Él no es un puppet master que está manejándote a ti. No, Dios te da a ti el derecho, la habilidad de tu poder elegir y decidir quién tú quieres que gobierne tu vida. Es mi responsabilidad y la responsabilidad de todo predicador y de toda persona que edifica la iglesia, de continuamente hacerle entender a usted que usted está todos los días decidiendo, está todos los días pensando, está todos los días tomando un paso hacia adelante, decidiendo quién usted y yo pondremos como el gobernante de nuestra vida.
¿quién es el que se va a sentar en mi corazón a reinar? Porque o usted puede vivir en el primer Adán, o usted puede vivir en el postrer Adán. La Biblia no habla del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto Adán, él habla del primero y el postrero, porque ambos eran representantes de la humanidad. Uno representó a la humanidad caída, ¿verdad? Aunque no fue engendrado en esa manera, Dios no creó a nadie en pecado. Usted va a ver que el hombre elige, toma una decisión. La mujer de aquel hombre, dice que habla la Biblia, que Dios le había dado un mandato y ella, en la interacción que tuvo con la serpiente, permitió que los pensamientos de serpiente dominaran su voluntad. Al fin, ¿qué hizo? Tomó de aquello que era prohibido, comió, le dio a su marido, ambos comieron y en el momento que comieron se vieron desnudos. Eso habla de vergüenza. Eso habla ya de separación. Eso habla de un entender de que ya lo que habían cometido estaba mal hecho. Y la Biblia lo prueba. Porque inmediatamente que Adán come, ¿qué hizo? Se escondió. ¿Se escondió por qué? Porque tuvo miedo. ¿Miedo de qué? De escuchar la voz de Dios. Cuando escuchó la voz de Dios, rápidamente fue y se cubrió. Porque se vio desnudo. El hombre se vio en su vergüenza. Y todo esto es importante que nosotros lo entendamos, porque usted vive bajo el gobierno de ese hombre, que Pablo en el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, y yo siempre le voy a estar citando Biblia para que usted haga su trabajo y se vaya a leer toda esta escritura. Por eso es bueno que cuando usted venga aquí, escúcheme bien, usted siempre esté tomando nota, tome nota, apunte por lo menos los versículos, para que cuando usted se vaya a la Biblia dice, déjame ver si lo que le está diciendo el pastor es verdad o no verdad. Usted vaya y compruebe que lo que yo le estoy diciendo es una realidad. Pablo dijo que en aquel primer Adán todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Por cuanto él pecó, eso lo fue atraído en nuestra genética. Todos nosotros fuimos hechos pecadores. Pero en el postrer Adán, todos nosotros fuimos vivificados. O sea, en otras palabras, usted y yo, en el postrer Adán, en Cristo, recibimos vida. Por eso es que por la obediencia de uno, los muchos, dice el apóstol Pablo, son constituidos justos. Una persona justa es una persona que tiene buen carácter, buena acción, es una persona que sus pensamientos son centrados en lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. Es un justo. En la obediencia de uno fuimos constituidos, ¿verdad? Todos nosotros justos. Pero en el primer Adán, quien vive desentendido de esa realidad, la Biblia nos enseña entonces que en ese Adán continuamos en lo que decía el apóstol Pablo en el segundo capítulo de Efesios, cuando él dice que todos nosotros estábamos ¿qué? Perdidos en nuestros delitos y pecados. Eso es una conciencia cauterizada. Eso es una vida completamente desentendida de las cosas divinas. Eso es una persona que vive todavía en su propio razonar, en su propio pensar, en su propia voluntad, que no estima que él fue creado para un diseño mayor. Pero en el postrer Adán fuimos todos vivificados. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino, el reino no es un concepto abstracto, sino que el reino es el gobierno activo de Dios manifestado en la persona de Cristo. Entonces, en esa persona se establecen principios que transforman la vida del hombre desde adentro hacia afuera. Por eso es que aquí es donde entra el conflicto de la religión. La religión o la religiosidad, porque la Biblia habla de lo que la verdadera religión es, y se lo explico ahora. Gracias por preguntarme. La religiosidad se enfoca en cómo usted se ve afuera. La religión tradicional siempre se ha ocupado de que usted muestre afuera algo que vaya de acuerdo a lo que es el criterio de esa religión.
Lo que no se hace es tratar con la naturaleza del hombre, con el interior. Entonces usted puede tener un pecador bien vestido, sentado en una silla. Usted puede tener un pedófilo bien vestido que parece cristiano. Usted puede tener un asesino bien vestido, sentado en una silla, un drogadito bien sentado en una silla, años y años y años y años, pero lo único que no ha pasado en el corazón de esa persona es que hay una verdadera transformación. Diga conmigo transformación. Porque ser transformado es ser cambiado de lo que tú eres o lo que eras a lo que Dios quiere que tú seas. Eso es transformación. Transformación es ser mudado de una cosa a otra. Tómense esto como cuando usted se decide relocalizar de un lugar a otro, eso es una transformación. Usted deja algo para comenzar algo nuevo. Eso es transformación. Entonces, lo que la religión no puede hacer es transformarnos en el interior. ¿Por qué? Porque eso es una obra netamente de Dios. Es una obra que le pertenece al Espíritu de Dios. Es Dios quien está mirándote en tu soledad. Es Dios quien te está mirando cuando la gente no está alrededor tuyo. Es Dios quien está viendo dentro de ti cuando tú estás en esos desesperos, cuando tienes esos momentos de angustia, cuando experimentas soledad, cuando estás agobiado por alguna situación en la vida, que no tienes a nadie de lado que pueda observar tu comportamiento o cómo te sientes. El único que permanece ahí es Dios. Y yo no sé si usted ha recibido o ha tenido esta oportunidad de que en esos momentos donde no hay nadie, ni un amigo, ni un vecino, ni un familiar, ni nadie está al lado tuyo, y tú estás pasando por esos grandes momentos de tormenta, quien ministra tu corazón es el Espíritu mismo de Dios. Él es quien trata contigo. Y muchas veces va a venir de manera correctiva y te dice, eso está mal. No es así, mi hijo. No pienses de esa manera. Es más, a veces estás caído y oyes esa voz interna que te dice, levántate. Sigue caminando, sigue luchando. Todavía tengo cosas, y no te lo está diciendo nadie. No tuvo que venir uno ahí y decir, camanda, usa camay y tirarte un montón de aceite arriba para que tú entiendas. No. Dios mismo tiene la potestad. Y le digo esto, no me parece broma, pero es una realidad. Quien tiene la potestad de todas las cosas es el Señor. Él, claro, utiliza a los hombres para que nosotros podamos ministrar a la vida de otros. Pero lo que usted y yo no tenemos es que yo no soy ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnisapiente. Son atributos que únicamente le pertenecen a Dios. Conocerlo todo, estar en todo lugar y poder hacer presencia. Yo no puedo hacer eso. Yo quizás puedo cruzar la calle y decirle al vecino y regresar como usted cuando lo veo en una oportunidad, pero yo no puedo transportarme de un lugar a otro. Sin embargo, lo bueno de Dios es la omnipresencia de Dios. Es algo que un día vamos a hablar en detalle, pero esto es tan grande que Dios aquí nos está ministrando ahora en tiempo real. Pero Él también está en Puerto Rico, Él está en China, Él está en Japón, Él está en Asia, Él está en África, donde quiera que hay un hijo de Dios, Dios está allí. Por eso Jesús decía que donde quiera que hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ahora te vas a entender por qué. Decía, allí yo estoy. Jesús como hombre necesitaba caminar caminos, montarse en un burrito, ir aquí y allá, pero Él estaba hablando de algo espiritual. Él estaba hablando, diga conmigo, presencia. Él estaba hablando de presencia, de que yo estoy contigo donde quiera que tú estés, aún cuando la gente te abandona. Y esto es sumamente importante para nosotros porque tenemos que tener conciencia continua de su presencia en nosotros. El Hijo de Dios, una de las cosas que siempre va a tener bien claro, o que debe tener bien claro, es conciencia de su presencia. Es el acto de saber de que usted está seguro, de que está requete seguro de que Él está contigo. Él está en ti. Que Él se manifiesta por medio de ti. Y que tú vives en Él.
fue lo que Jesús vino a presentarnos. Y eso es una cosa de la cual la religión no puede hacer. Ahora, la Biblia, le digo ahorita, gracias por preguntarme lo que era la verdadera religión, porque el libro de Santiago habla de la verdadera religión. Y él dice que la verdadera religión sin mácula es esta. Dice, visitar a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos en su aflicción. ¿Qué es lo que Santiago nos dice con esto? Lo que Santiago está diciendo es que la verdadera religión es una expresión de amor. Marines un segundito. La verdadera expresión de la religión no es cargar la Biblia. La verdadera expresión de la religión no es como usted se vista. Y claro, nosotros hemos estado hablando los viernes de ética, right? Hay una ética para todo. Una manera de comportarse. Usted a su trabajo no va y se presenta en bikini ni sin camisa, ni nada. Usted tiene una manera de presentarse, le asignan un uniforme. Usted entiende lo que es ética versus lo que es la verdadera religión. La verdadera religión no tiene que ver cómo tú te arregles el cabello, o si te pones o no te pones maquillaje. La verdadera religión es como tú expresas el amor. Por eso es que cuando la iglesia del Señor no está manifestando el amor, la verdadera religión no está siendo expresada. Estamos viviendo en lo que dije al principio, en una tradición religiosa. Pretendemos ser religiosos sin el centro del propósito, que es el amor, porque por amor constituye Dios todas las cosas. Por amor es que nosotros somos salvos, por el poder de Él, y ese poder está absorbido en su propio amor. Dice que todo el universo fue constituido por la palabra de su poder. Es en amor. Y cuando no hay amor, la iglesia no está revelando propósito. Cuando no hay amor, la iglesia no revela propósito. Queremos cambiar el mundo. Queremos ser luz, sal, el candelero que no se oculta, que no se puede poner en una mesa o en una gaveta. Queremos ser eso, pero si no tenemos amor, ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 13? Léalo. ¿Qué dice? Que si no tenemos amor, de nada sirve. Él dice, tú puedes hablar lenguas humanas, puedes hablar lenguas angélicas, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Entonces la iglesia, lo que es la iglesia, Lirio, en su centro, la iglesia debe ser una expresión continua de amor. Así es que usted va a conocer realmente si la iglesia es iglesia de verdad o simplemente es un grupo de congregantes. O venimos a confrontar. O somos simplemente una asamblea que se sienta junta, porque eso es lo que la palabra iglesia quiere decir. Somos un club social, una asamblea que estamos aquí hablando política y otras cosas, o somos la expresión del amor de Dios. Usted sabe que la iglesia es la extensión del amor de Dios. La iglesia es la extensión del amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago una dádiva, cuando yo tengo un buen proceder hacia mi hermano en la fe, cuando usted me da esa rica Sprite y Coca-Cola y agüita, que los días son tocados, esas son expresiones de iglesia. Por eso que yo le digo a mucha gente que está convertida y no lo sabe. Pero tienen que estar aquí hoy para saber eso. Sí, porque hay que despertarlos a esa conciencia, al entendimiento de que Dios lo que quiere para todos nosotros es que seamos salvos y vivamos en Él. Eso es importante de entenderlo. Entonces,
Jesús enseñó que entrar en este reino implica una reorientación totalmente de la mente y el corazón del hombre. Una reorientación de la vida. Tenemos que reorganizar todo lo que somos aquí, cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, y que nos alineemos realmente con lo que es la voluntad del reino. Y por tanto, cuando nosotros hablamos del reino, es hablar de principios fundamentales. Cuando usted habla de reino, usted está hablando de gobierno. Cuando usted habla de reino, el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, Pablo lo definió bien fácil. Pablo nos dijo en Romanos capítulo 12, dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, no en el club, dijo, en el espíritu. Es vivir a través de la vida de Cristo y que esa vida se esté expresando hacia otro en todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que el reino es justicia, es fe, el reino es obediencia, el reino es humildad, el reino es dependencia de Dios, el reino es transformación interior. Todo eso es el reino. Y estos no son opcionales, son la estructura misma del gobierno del rey en la vida del creyente. Esos principios denotan que verdaderamente hay un rey que está sentado en el trono de nuestro corazón. Por eso es que Jesús, antes de la cruz, escucha eso, antes de la cruz, Jesús nos mostró los fundamentos del reino, los principios del reino. Jesús no fue un simple caminante en la tierra. Lo que Jesús estaba haciendo era hablándonos del reino. Por eso es que todo lo que Jesús, en su gran mayoría, más le voy a decir esto para los religiosos, por si acaso hay alguno, Jesús habló más del reino que del infierno. En los evangelios, usted busca, y creo que Jesús mencionó el infierno 3 veces, pero continuamente hablaba del reino. Continuamente. Una vez a mí se me acercó un miembro de la iglesia y me dijo, pastor, ¿y por qué usted no habla del infierno? Yo le dije, porque yo no pienso ir para allá. Así de fácil. Y cuando eso todavía no estaba ni la mitad del entendimiento tenía. Yo le dije, como no pienso ir para allá, no hablo de eso. Pero sí comenzaba a hablar del reino, del reino, del reino, del reino. Y no el reino de los testigos de Jehová, el reino. El verdadero reino, el gobierno de Dios. El lugar donde el rey habita. Un reino es donde el rey habita. Entonces, si estamos mirando el reino, gobierno del rey, ¿dónde entonces se está manifestando el rey creador de todas las cosas? Hazle así. En mí. Es ahí donde él habita. Es ahí donde él está entornado. Es ahí donde él está recibiendo la gloria, la honra, el honor, la pleitesía, la preeminencia. Es ahí. En cada uno de nosotros. Por eso es que cada cosa que nosotros hacemos o exalta a Dios o trae más nombre. Usted sabe que cuando alguien lo tiene que mirar a usted y le dicen, y escúcheme bien en esto, cuando alguien tiene que venir a decirle a usted, y eso, que dicen que son cristianos, ¿cuánto va a esa expresión? A mí me pasan cosas que a ustedes no les pasan. Así me dejaron la semana pasada yo aquí sintiéndome como un pecador y ustedes ahí con la mano. Todos nosotros hemos escuchado eso. Es más, de los que hemos estado sentados aquí lo hemos dicho. Y eso, que son creyentes. Vamos a ser honestos, aquí se habla de honestidad. Y eso, que dicen que son hijos de Dios. Y mira cómo se comportan. No es que le estoy poniendo nombre y apellido al mensaje. Son muy buen vecino. Entonces, el mundo tiene un concepto de quién es Dios. Escucha bien, cuando él mira a su iglesia, cuando el mundo mira a la iglesia. Porque la iglesia está establecida aquí para dar a conocer a Dios. Y si usted está dando un mal testimonio de Dios, usted está hablando mal de aquel que gobierna su vida.
La gente se dice, yo tengo un testimonio, y por ahí empiezan, mi testimonio es que mira, tu testimonio es nada. Que al final del día, si tu testimonio no exalta la grandeza de Dios, eso que tú te pasa, pues eso es natural, como a todo el mundo le pasa. Que a lo mejor tú te querías tirar de un puente y a mí a lo mejor me dieron una pedra, pues es otra cosa diferente. Pero al final del día, lo que yo vivo tiene que traer honra y gloria a Él. Por eso es que nosotros, cuando salimos a la calle, de lo que estamos siendo cuidadosos, es de que Cristo tenga un buen testimonio ante el mundo. De que la gente a través de nosotros vea a Cristo, vea a Dios gobernando y verdaderamente digan, es un hijo de Dios. Porque cuando hablaron bien de usted, hablaron bien del que lo está gobernando. ¿Estamos claros en eso? You got it, right? Ok, están claros. Entonces, Jesús vino a presentar la estructura del reino. Cuando Jesús caminó la tierra, estaba presentando una estructura. ¿A qué se parece algo? No se preocupe. Si me caigo, pues se ríe. Él estaba presentando la estructura de algo. ¿A qué se parece un hombre y una mujer que viven gobernados por la vida de Dios? ¿A qué se parece un hombre y una mujer cuando se somete a la voluntad del rey? Él presentó la estructura del rey. Por eso es que todo lo que hace Jesús lo hace en justicia, lo hace en fe, lo hace en obediencia, lo hace en humildad. No dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él habló de la humildad. Él habló de la obediencia. Él dice, yo hago las obras que mi Padre me dio a que hiciera. Yo hablo lo que Él me dio a hablar. Vea como todo esto se da en la vida de Dios. Y además de eso, llamó a la generación a la cual le predicó a un verdadero arrepentimiento. Llamó a aquella generación a experimentar una transformación interna. Por eso en muchos casos Jesús le tenía que decir, mira, generación de víboras, ¿quién les enseñó? A veces no nos gusta que nos hablen así, pero él dijo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Por eso Jesús habló, por su fruto los conocerán, porque lo estaba llamando a la transformación, a cambiar sus hábitos, a cambiar sus intenciones, a cambiar sus motivaciones en la vida. Todos nosotros que estamos sentados aquí tenemos intenciones, motivaciones y deseos. Ahora la pregunta es, no es que eso sea malo, la pregunta es si todo eso se alinea a la voluntad del rey. Digan conmigo, la voluntad del rey. Si eso se alinea a la voluntad del rey, usted está bien. Y mire cómo Jesús plasma esta estructura. Mateo capítulo 4, versículo 17. Y nada más estoy en la abuela nomás lo que voy a poder dar en la introducción de esto. Mire lo que dice Jesús. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar y les decía, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios. Hablando de transformación. Porque el reino del cielo está cerca. Es más, en otra ocasión le dijo, el reino de los cielos está presente entre nosotros. Él le dijo que el gobierno de Dios ya llegó, porque él entendía cuál era su misión y su propósito. Él entendía que él había venido a establecer la voluntad del Padre, a restaurar aquella generación que había sido separada de Dios para que volvieran a disfrutar de la bendición de Dios nuevamente, volvieran a participar de todo lo bueno que era Dios. Y les dijo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios, escuche bien ahora, el reino de Dios demanda arrepentimiento. Eso en el griego se llama metanoia. Y la metanoia, lo que los griegos consideraban que era una metanoia, era un cambio de mentalidad. Arrepentirse es eso, un cambio de mentalidad. Deja de pensar como un pecador y comienza a pensar como una nueva criatura en Cristo.
Al principio, cuando hablamos del culto, yo les cité 2 Corintios 5:17, donde dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura o una nueva creación. ¿Por qué? Porque ya dejó de pensar de acuerdo a cómo piensa un hombre apartado y separado de la voluntad de Dios. Usted comienza a pensar de acuerdo a lo que usted ahora es en Cristo. Por eso es que tenemos que arrepentirnos. Lo que pasa es que la religión ha torcido ese principio. Porque nosotros creemos que arrepentirse es que usted pase al frente. Es que usted levante la mano. Es que yo lo empuje y usted se caiga para atrás. Es que le eche un montón de aceite, le tire un paño por encima y usted sigue siendo la misma persona. Eso es lo que la religión piensa de transformación, que nos lleva al segundo término, conversión. La conversión, ya yo le expliqué a ustedes, que no es el hecho de yo levantar a mi mano y decir, yo quiero a Cristo. La conversión en el idioma griego habla de volver a una verdad o a una realidad. Usted va de regreso de nuevo a la verdad de la cual usted y yo nunca debimos haber sido separados. Y esa verdad es que Dios es el Rey indiscutible de todas las cosas y es quien gobierna mi vida y por Él yo vivo y por Él yo respiro y por Él yo soy. Por eso Pablo decía, por la gracia de Dios yo soy quien soy. Y decía, y esto no de mí. En Efesios lo demostraba cuando la salvación me decía, y esto no por obra de nosotros. Esto para que nadie se gloríe. Porque él está hablando del hecho de entender de que él, por la gracia, por la obra de Dios, por la obra dinámica que Dios efectúa en nosotros, llevando a través de Jesucristo, nos está regresando de vuelta a ese plan que Él siempre tuvo para con la humanidad. Por la gracia, dijo Él, yo soy lo que soy. Él entendía lo que esa gracia causó en su vida. Él era un religioso. Pablo era un religioso. Pablo perseguía a aquellos que iban en contra de su religión. A muchos los mató, a otros los tiró en la cárcel. Y si Dios perdonó a un criminal, que nos perdone a nosotros no es nada. Sin embargo, fue el hombre que recibe, no ha hecho ahora, no va a ser paréntesis. Pero usted se vaya a matar a nadie por ahí. No me va a perdonar. Tranquilo. Lo que está hablando de esto es que tú puedes ser quien tú seas, pero cuando el propósito te alcanza, ese propósito te transforma. Yo les hablaba en las pasadas semanas estadísticamente lo que yo hubiera sido. Cuando veía una familia, se sabe que la familia no sirve. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Yo pude haber sido una estadística, ¿no? Pero por la gracia de Dios, soy ahora un hijo reconciliado, un renacido, un hombre nuevo en el espíritu, un ministro competente de este pacto, porque eso fue lo que Él hizo, no yo. Porque mis esfuerzos aquí no sirven. Esfuerzo. Tratar yo de lograr algo que es imposible para yo lograr. Obediencia es otra cosa. Porque la obediencia no es que yo me rinda a la voluntad de un hombre. La obediencia es que yo tenga una respuesta de fe hacia los tratos de Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo que lo único que yo puedo hacer es estar agradecido de Él todos los días. Cuando me levanto y respiro, digo gracias Señor, por eso yo vivo, por eso yo camino, por eso yo soy quien soy hoy en día. Y tengo lo que tengo. Eso es una respuesta de fe. La obediencia, usted obedece, hermano, no porque yo estoy aquí con la vara, o porque ningún pastor esté con la vara sobre usted, o que porque ningún ministro esté señalando, usted está aquí por obediencia, porque esa es su respuesta natural ante lo que Dios ya ha hecho en su vida. ¿Dónde están los agradecidos? Amén. Ahora sí, usted que iba a ser yo solo, yo no me lanzo, ¿verdad? ¿Dónde están los agradecidos? Un agradecido entiende eso. Y Jesús los llama al arrepentimiento. Porque el
reino demanda un cambio radical de mentalidad. Usted no puede seguir aquí diciendo que usted está dentro y sigue pensando como uno que está afuera. Porque eso es contraproducente. Eso es contra naturaleza. Usted no puede decir, yo soy un hijo de Dios haciendo cosas que desagradan a Dios. Y esto no quiere decir que no cometamos errores. Vamos a ser específicos en esto. Una cosa que es contraproducente en naturaleza es cuando yo, con mis actos y mis acciones, deniego la obra de Cristo. Porque todos nosotros vamos a cometer errores, eso es natural. Pablo los cometió Pedro. Cada hombre de la Biblia, David, si vamos a mirar en la lista de gente que cometieron errores, David yo creo que está en el encabezado. Sin embargo, Dios nunca dejó a David caído. Nunca. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, por el propósito. Porque David fue llamado para que Dios gobernara. Y cuando David mandó matar a aquel hombre, y cuando David hizo el censo que Dios no le mandó a hacer, Dios siempre lo levantó. Que sus acciones tuvieron consecuencias, claro. El Señor le dijo, bueno, lo único de David es que la espada nunca se va a apartar de tu casa, y hasta su propio hijo no trató de matar. Mas sin embargo, la promesa que Dios le hizo a David fue que de su descendencia iba a salir un reino sempiterno. De ahí venía Cristo. Mis errores van a tener consecuencias. Pero tu error y mi error, y venga esto, que esto es tremendo. Tu error y mi error no cancela a propósito. Entonces, ¿qué veía Dios cuando miraba a David? Quizá David en sí mismo, como nos pasa a muchos de nosotros a veces nosotros decimos, yo no merezco que Dios tenga misericordia sobre mí. Yo no me veo digno. Pero cuando Dios miraba a David, él lo que veía era propósito. ¿Sabe por qué veía propósito? Porque él le dijo a David, yo te llamé para que fueras el príncipe de la casa de Israel. No le dijo el rey, le dijo el príncipe, porque el rey es Cristo. Y un príncipe, hablábamos el viernes, que un príncipe se sentaba a la derecha, ¿verdad que sí? Porque tenía autoridad delegada. Usted y yo somos príncipes de este reino. Y el Señor nos ha elevado a una estatura, porque el libro de Apocalipsis nos habla que Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Eso no está hablando del gobierno de la tierra, está hablando de la iglesia. Todos nosotros entendidos que nuestra autoridad, nuestra confesión, nuestra vida, todo esto proviene de Él. Y Él le dijo, tú eres el príncipe de la casa de Israel. Tú eres la princesa de la casa, tú eres la princesa de la casa, no de esta casa, la princesa de esta casa. El príncipe, princesa, todos nosotros. Autoridad delegada del rey, pero Él es el rey. Él es el rey que ha constituido todas las cosas. Y este reino requiere una transformación radical de nuestra mentalidad. Jesús también dijo en Mateo 6:33. Mire cómo Jesús plasma los fundamentos del reino. Yo estoy en una máquina de introducción. La semana que viene entramos en algo más. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios por encima de todo. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Por encima de todo lo demás. Y lleven a una vida justa, y Él le dará todo lo que necesiten. En la versión Valera dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, el reino
establece una prioridad absoluta. Primero, requiere un cambio de mentalidad. Segundo, establece una prioridad absoluta. Dios y su justicia siendo preeminente en nosotros, no primero. Yo les dije a ustedes que en la vida del Espíritu, eso de primero, segundo y tercero no existe. Porque los órdenes de prioridades nuestros cambian de acuerdo a las circunstancias que nosotros enfrentemos. Se lo he presentado muchas veces. En una relación pueden haber dos personas, y esa persona es lo primero para ti, hasta que esa persona te hace algo. Cuando esa persona te hace algo, te falla, te es infiel, ya dejó de ser lo primero en tu vida. Un trabajo puede ser lo primero para ti, hasta que el trabajo te deje de gustar. Ya dejó de ser primero en tu vida. Pero Dios es preeminente, porque con la palabra preeminente habla de que nosotros entendemos quién merece gloria, honra, honor. Sabemos quién es el que va adelante, quién es el que recibe toda la adoración. Sabemos quién es el todo y en todos. He's everything. And he is above all things. Yo no tengo que buscar un lugar a Dios. Voy a ponerte aquí hoy y mañana estás aquí abajo porque si no me salió lo que yo te pedí, pues hoy ya bajaste de categoría. Así hay mucha gente, ¿verdad? Mucha gente rebelde hoy en día con Dios porque lo pusieron primero un día y como Dios no le dio lo que querían, al otro día ya bajaste de nivel. Y hasta lo cuestionan y dicen, ¿y dónde estás tú, Dios? Yo he tenido, en mis años del pastorado, ¿cuánta gente yo he visto así? Me dicen, que yo tenía, un día estaba bien, lo tenía todo, casa, carro, familia, y un día lo perdí todo, y hoy en día tuve en una ocasión viviendo dentro de un vehículo, esto, lo otro, ¿y dónde estaba Dios? Yo digo, ¿quién tiene culpa de tus decisiones? Porque por bueno no te botan de un trabajo. Tienes que hacerlo. Perdón, que voy a decir algo, yo voy a quitar estúpido. Para que te dejen ir. Porque cuando el jefe de una compañía ve valor en un empleado, créanmelo, hermano, se va todo el mundo menos usted. Porque ellos saben que usted están recibiendo algo que no lo van a encontrar en otro. Diga conmigo valor. Entonces, el reino tiene una prioridad absoluta. Todo lo demás que nosotros recibimos es resultado de, no enfoque. Cuando usted se enfoca más en el dinero, más en las pertenencias, hermano, eso es el resultado de. Eso no es el enfoque nuestro. Por eso es que Pablo decía, llamándonos a capítulo, decía, enfócate, muchachos. Primeramente eso. La prioridad la tiene esto. La preeminencia la tiene Dios. Y todo lo demás te será añadido. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la necesidad de, por ejemplo, a mí me gusta hablar del arroyo de bichuela, porque estaba entendiendo esto por el principio. De que un día usted no tuvo algo que comer. No tuvo algo que comer. Y a lo mejor usted se estaba volviendo loco ese día pensando, Dios mío, ¿dónde voy a buscar ahora para proveerle a mi familia? Y esto y lo otro, y de momento alguien viene y toca la puerta de tu casa. Mira, el Señor puso en mi corazón traerte esto. ¿Por qué? ¿Porque tú eres lindo? No, porque primeramente el reino de Dios. Enfoque, diga conmigo enfoque. Enfoque es el reino. Lo demás se da por sí solo. Cuando usted es más amante del dinero, hermano, usted vive todo el tiempo sofocado por eso. Sofocado por el dinero. Hermano, la persona que menos descansa en el mundo son los ricos.
Yo tengo vecinos que son ricos. El rico es el que menos descansa. Porque el rico siempre tiene que estar velando su riqueza. Tiene que estar velando, como dicen los dominicanos, velando un chelito. Los cuartos. Las pejetas, como decimos los boricuas. Estamos velando todo el tiempo. El rico. Cuando usted sale de su casa haciendo un cálculo, usted es rico. Usted es rico. Fue precavido, no que se tira a despilfarrar tampoco, pero usted entiende lo que le estoy diciendo. Hay cosas que te quitan el sueño y hay otras que te dan descanso. Lo que nos da descanso es enfocarnos en Dios, porque lo que nos hace falta Él lo proveerá, y mire cómo lo dijo el apóstol Pablo, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esto incluye todo ámbito de nuestra vida: salud, necesidades, cosas emocionales. ¿Hace falta un compañero? Mi Dios pues suplirá todas las cosas. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Una restauración de nuestra salud. Mi Dios suplirá todas las cosas. Él sabe cómo lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Recibe esa palabra hoy. Alberga. Porque si proviene de la boca del rey, cuando todo rey habla en el reino, no yo, cuando todo rey habla en el reino, en su reino, esa palabra es ley. Por eso que usted no recibe sanidad por mi palabra. Usted recibe sanidad por la palabra de Él. Cuando Él lo dice, no hay quien revoque esa autoridad. Aquí hay gente, hermano, que usted no sabe. Aquí hay gente que hoy se pueden parar y testificar y decir, por la palabra de Él yo estoy vivo. Por la palabra de Él se fue el cáncer. Por la palabra de Él, cuando el médico decía que yo no me levantaba, yo me levanté. Por la palabra de Él me pude haber encontrado en el peor momento de mi vida, en medio de un accidente, y Él me libró. Por la palabra de Él, tú pudiste haber estado a punto de que te mataran, y por su palabra estás vivo hoy. Porque fue el decreto del rey, fue lo que Él dijo. Tú puedes pensar que es asunto de casualidad. Tú lo puedes pensar. Yo, mi experiencia es que mucha gente que ha pensado así, cuando se ha visto en una situación bien difícil, entonces empieza a mirar para arriba, Dios mío. Yo conozco un hombre, hermano, que en el Turnpike se volcó, carro, pega total, aquello quedó constreñido, y él salió del carro como si nada le hubiera pasado. Después que dio 2 o 3 vueltas. Y un rasguño. ¿Quién hace eso? Los airbags del carro. Crea eso. Crea eso, que dentro de la norma natural hay cosas que a veces se vuelven para nosotros ilógicas. Hermano, yo sabía salir y de momento y estar una semana cojo. Porque la lógica es que si me torció el tobillo me va a doler. O usted resbala y tiene un tremendo chichón. Y que usted salga de eso ileso, como si nada. Hermano, usted tenía las huestes celestiales al lado suyo. Las huestes celestiales estaban al lado suyo. Eso lo hace el Señor, el que gobierna. Estoy resumiendo esto. Porque lo que Jesús establece es que nosotros necesitamos enfoque. Eso es un fundamento del reino. Prioridad absoluta. Cambio de mentalidad. Miren lo que dice Lucas 17:21. No podrán decir, aquí está o por allí, porque el reino de Dios ya está. Oiga eso, no es que estará, ya está entre ustedes. Él hablaba de Él y Él hablaba de que en su resurrección Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo.
Entonces el reino del que nosotros hablamos no es una cosa geográfica, es espiritual, es presente, está manifestado en Cristo y ahora en su pueblo. Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo y en medio de su entusiasmo, de acuerdo a la nueva traducción viviente, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. El reino tiene un valor supremo para nosotros. Otro principio, Jesús demostró el valor del reino. Él mostró el cambio, mostró la prioridad absoluta. Él mostró que es espiritual y presente. Entonces, lo que aquí nos dice que el reino requiere un valor supremo, o tiene un valor supremo, es porque requiere entrega total, porque su valor supera cualquier otra cosa que nosotros tengamos. Ese hombre vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Ese es el evangelio que nosotros portamos. Por eso Jesús, en la palabra del Señor nos dice: compra la verdad y no la venda. ¿Qué verdad? Mi verdad no, su verdad. Eso yo no lo cambio con nadie. Más, yo no negocio eso con nadie. Yo puedo relajar, yo puedo reírme, podemos bromear, hacer todo lo que usted quiera. Lo que yo nunca voy a negociar es el evangelio. Y los que me conocen saben que en cualquier cosa que me la Biblia dice. Y ahí le dejo un depósito de semilla. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que no se pongan a pelear conmigo ni a contender conmigo, que se vayan a contender con Dios. Es su palabra. Porque contra esa ley no hay otra ley. Esa es la voluntad del rey, expresada en un escrito, hablada a través de sus hijos, para que el mundo escuche qué es lo que él tiene en deseo. Aquí los militares saben que cuando habla el mero mero, eso es lo que se va a hacer. Y el mero mero es el presidente. Que a usted le guste la guerra o no, esa es otra cosa. Pero si él dice vamos a la guerra, vamos a la guerra. Si él dice que hay que disparar. Eso usted no lo puede entender porque es una voluntad suprema. Entonces en el reino nosotros queremos debatir con Dios, negociar con Dios, que torcer del brazo a Dios, hacer lo que se dobla nuestra voluntad, todas esas cosas queremos hacérselas a Él. No se puede, eso no se negocia. Él habló y el universo obedece. Por eso es que la palabra dice, te voy a entender porque Pablo es bien centrado en esto, dice, porque por la palabra de él, el universo fue constituido. Todo lo creado se sostiene por su palabra. Usted vive porque él quiere. Arroyo habichuela. Mateo 5:3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces el reino de los cielos, lo que Jesús está diciendo aquí, es una dependencia absoluta de Dios. Usted no depende de su fuerza, usted depende de Dios. Por eso que decía que esto no, Zacarías, el libro de Zacarías, al final está hablando y dice que esto no es con espada ni con ejército, sino por su Santo Espíritu. Esto no es por tu fuerza. Dios te da la fuerza para que tú hagas las cosas, pero esto es por su voluntad. Entonces el mensaje de Jesús sobre el reino no es un mensaje informativo, es un mensaje que transforma. Cuando Jesús vino, caminó y presentó todos estos fundamentos del reino, lo que estaba presentando era un reino que transforma todo sistema que está establecido. El mundo hoy en día está lleno de sistemas. Se lo dije hace como una predicación ahora.